Estimados todos, vamos a ver este tema, ADN recombinante, uso de vectores y diseño de construcciones genéticas. Estos son los tres puntos que veremos el día de hoy. Cómo se hace el DNA recombinante, qué es la clonación molecular, cómo se logra y los tipos de vectores que se utilizan. Esta imagen representa de una forma muy sintetizada lo que es el DNA recombinante. Tenemos un plásmido en el ángulo superior izquierdo. Abajo vemos cómo es que este plásmido puede abrirse con enzimas de restricción, esto ya lo hemos visto, y el objetivo es poder insertar un fragmento de DNA que está representado en color azul. Ese DNA, para esta clase vamos a verlo de una forma más flexible. Puede ser un fragmento a partir del cual queremos obtener una proteína, la cual representa un interés particular, como la insulina, que de hecho lo dice el ejemplo entre paréntesis, pero también vamos a ver que no solamente se insertan fragmentos para obtener proteínas útiles, también se insertan fragmentos para estudiarlos. Es el caso de las regiones promotoras. Vamos a ver un poco más a detalle. Y el objetivo es tener como resultado lo que está en el ángulo inferior derecho, un plásmido. Quiten eso de recombinante, simplemente plásmido o DNA recombinante. Es como una fusión, ¿sí? El lograr hacer un DNA recombinante a través del proceso que se llama clonación molecular, se logra fusionar, véanlo así. Se fusionan dos fragmentos de DNA y esto puede tener diferentes aplicaciones. Esta imagen se parece mucho a la anterior, pero aquí están expresados con mayor detalle los puntos, los sitios en donde se tienen que, en donde se va a abrir el plásmido para que ahí se meta el DNA, el fragmento que uno quiere. Si se fijan en la imagen de la izquierda donde dice vector, representa un plásmido, sí, pero también está en medio, hay una región en color violeta muy delgadita, la cual imaginen que se está expandiendo, donde hay unas líneas punteadas, y es como una amplificación de ese pequeñito fragmento. Es un fragmento en donde es posible cortar el DNA con estas enzimas de restricción. De hecho, ahí aparecen los nombres de las enzimas que se utilizarían. Esto es bastante eh, es ventajoso porque ya podríamos decir, dentro de toda la secuencia del plásmido, nuestro vector, podemos ser capaces de cortar justo en la región en donde queremos. Eso es fundamental. No podemos cortar en cualquier sitio porque entonces en cualquier sitio se estaría insertando el DNA que queremos. Y ya habíamos visto que eso no es conveniente. Si uno ' expresar una proteína, debe de estar enfrente de un promotor, por ejemplo, y no al revés, porque el DNA se lee en un solo sentido, de 5' a 3'. En eucariotas al menos eso es lo que sucede. Y si se llegara a abrir de forma indiscriminada el DNA, en este caso el plásmido, donde eso abre la posibilidad de que se meta en cualquier sitio el DNA que queremos insertar, pues no nos daría el resultado esperado. Del lado derecho vemos representado simplemente eh, que de una molécula de DNA se obtiene el fragmento que uno quiere, eso se puede amplificar y después insertar, y al final hasta abajo dice ligación. Quiere decir que al final, una vez que se generaron los extremos cohesivos con las enzimas de restricción con las cuales abrí los fragmentos de DNA, el plásmido, perdón, a partir de ese momento, entonces hay una unión, una hibridación entre esos sitios que fueron cortados con el mismo tipo de enzima, los extremos cohesivos o pegajosos, y entonces el último paso es usar una enzima que se llama DNA ligasa. Proceso, bueno, una vez que entra en acción, se llama ligación. Aquí en esta imagen vemos a estas dos personas. Son dos investigadores, los cuales son conocidos como los padres del DNA recombinante, de la tecnología del DNA recombinante. Herbert Boyer y Stanley Cohen.
Ellos hicieron diferentes aportaciones. Herbert lo que hizo fue aportar información en cuanto al uso de enzimas de restricción, mientras que Stanley lo que aporta es el uso de los plásmidos, ¿sí? Y bueno, esto es una gran aportación en general en la biotecnología, sobre todo en la biotecnología moderna. Imaginen que es el encuentro de dos cosas grandiosas, ¿no? Como cuando se encuentran el cacahuate con el chocolate y tenemos un producto como estos. Bueno, eso es viéndolo desde un punto de vista lúdico. En realidad, lo podemos ver, sintetizándolo mucho, como los que dieron las aportaciones para tener esto que estamos viendo aquí en pantalla, la capacidad de cortar, manipular el DNA de una forma bien dirigida. La combinación de dos tipos de especialidades coinciden en algo fundamental, un parteaguas en la biotecnología. Y a partir de ahí, obviamente, el desarrollo de la tecnología del DNA recombinante. A grandes rasgos, en la clonación molecular se le puede ver como dos grandes pasos. El primero es lograr hacer la unión, la inserción de un fragmento de DNA en otro. Eso está representado en el centro de la imagen, donde está un semicírculo azul y un fragmento amarillo. El fragmento amarillo es lo que estamos insertando. Puede ser un promotor o una región codificante de un gen de la cual queremos obtener una proteína. De manera indistinta. Lo podemos ver así. Y el segundo paso es lo que ocurre en la parte inferior de la imagen. Ese DNA recombinante que se creó, que es una fusión de algo amarillo con algo azul, se mete en una célula y luego esa célula, como va a seguir creciendo, va a dividirse, va también a la par a generar copias de ese DNA que yo le inserté. Y es así como se logra tener muchas copias del fragmento de interés. Ahí se cumple la segunda parte del concepto de clonación molecular, generar muchas copias del DNA de interés. Ahora vamos a ver algunas diferencias entre tres principales grupos de vectores. Tenemos tres tipos de vectores: vectores de clonación, vectores de expresión y vectores reporteros. Los primeros básicamente nos sirven para desarrollar bibliotecas genómicas o hacer muchas copias de un fragmento de DNA de interés. Eso es para lo que más se utilizan estos sistemas. El segundo grupo de vectores son los vectores de expresión. Estos se utilizan para expresar alguna proteína de interés. El ejemplo icónico que siempre hemos dado es la insulina humana. Y el tercer grupo de vectores son los vectores reporteros. Estos nos sirven para analizar algún promotor de un gen de interés. En un momento vamos a ver a qué me estoy refiriendo con mayor detalle, con algunos ejemplos. Bueno, es una serie de videos de YouTube y esto nos sirve para entender un poco mejor lo que representa un vector reportero. Esta imagen representa un DNA recombinante. Ahora vamos a ver qué partes contiene este DNA recombinante. Lo que acaba de decir es que nosotros vamos a analizar un promotor de interés de un gen, el que ustedes quieran, y lo vamos a meter a un vector el cual ya contiene todo esto que está en color blanco más la parte azul. Pero la parte azul es importante porque es la región donde se encuentra un gen que nos va a dar lugar a algo que es fácil de medir. Bueno, menciona que el gen da lugar a una proteína la cual es fácil de medir. Y bueno, menciona que, bueno, le voy a regresar un poco. Básicamente este gen reportero, que ya trae de fábrica el plásmido que vamos a utilizar, es un gen que va a dar lugar a una proteína que se conoce como luciferasa. Y eso lo hacen porque la bioluminiscencia eh, es algo fácil de medir, ¿sí?
Entonces, si yo quiero investigar si el promotor que yo acabo de meter sirve, es capaz de inducir la expresión de la región codificante que está enfrente de él, que en este caso es un gen de la luciferasa, entonces la manera más fácil de medir si este promotor es capaz de inducir la expresión de muchos RNAs mensajeros y de ahí mucha proteína, pues pongo una luciferasa, que al final lo que provoca es generar una bioluminiscencia y eso es fácil de medir. Las células en donde yo meta esta construcción genética y que tengan más luminiscencia, querrá decir que expresaron más luciferasa y bueno, yéndonos río arriba, significa que hubo más mensajero derivado del hecho de que nuestro promotor que nosotros insertamos sí sirve. Y por otra parte, si tenemos muy baja bioluminiscencia, querrá decir que nuestro promotor no sirve, no es capaz de inducir la expresión de ningún mensajero o en un muy bajo nivel. Upstream regulatory elements affecting expression of the reporter gene can include potential promoters, known promoters, partial promoters, and enhancer elements. Bueno, lo dije muy sencillo. Vamos a meter un promotor y lo analizamos. En realidad, las regiones que se insertan aquí en color café son promotores potenciales. Es decir, tal vez hay una región dentro de un gen, en la región 5' que no se sabe si sirve como promotor. No se sabe, nadie lo ha demostrado, se puede hacer con esta tecnología. Entonces aquí entra este grupo, promotores potenciales o promotores desconocidos. Promotores parciales. Hay veces que no se requiere todo un promotor enorme. Hay veces que hay regiones mínimas dentro de un promotor y para demostrar cuál es la región mínima que se necesita para que se exprese un gen, pues se toman esos pequeños fragmentos de un promotor y se insertan aquí también. O enhancers. Los enhancers, si recuerdan sus clases de biología molecular, uno, son fragmentos de DNA, secuencias de DNA que están en la región 5', pero muy, muy lejísimos de lo que tradicionalmente se conoce como la región promotora, que son regiones relativamente cortas, como de 1000 bases, en donde está la caja TATA, la caja TAT, caja CAT, caja TATA, que son sitios importantes para la transcripción. Bueno, hay regiones que no están en el espacio que normalmente se define como promotor tradicional, sino que son fragmentos que están lejísimos, pueden estar más allá de 5000 bases en la región 5', muy lejos de lo que normalmente se conoce como promotor. Esos son los enhancers. Pues todo este grupo de secuencias se pueden meter aquí, en donde está señalado en color café. Y si al pegarlo, al unirlo con esta región en azul, que ya dijimos que es nuestro gen de la luciferasa, entonces vamos a determinar esto que acabo de meter, si sirve para que se dé una transcripción o no. ¿Qué tanto se exprese mi gen reportero? Esto medido por la bioluminiscencia, porque ya dijimos que la luciferasa puede generar bioluminiscencia, entonces así se mide. Si hay mucha bioluminiscencia, quiere decir que se expresó mucho esto de aquí, entonces esto que acabo de meter sí funciona y viceversa. Reporter assays can also be used to study elements in the 3'. The next step. Me salté lo que estaba en rojo, luego lo vemos porque era otra aplicación, pero bueno, quedémonos con la región café y región azul. Ahora esto se tiene que meter en una célula. Is transfecting cells. When studying upstream elements, the messenger RNA is transcribed from active promoters. Experimental conditions can modulate the activity of the promoter. Bueno, lo que dijo es que todos los mensajeros que están aquí en color azul, estas rayitas, derivan de promotores activos, funcionales, esto de aquí. Si esto que metí en color café no sirve para nada, que no es en verdad un promotor o una región mínima de un promotor funcional o un enhancer funcional, entonces todo esto no sería posible. Weak promoters make less messenger RNA, while strong promoters make more messenger RNA. Que lo que acaba de decir, promotores débiles generarán pocas copias de RNA mensajero y promotores potentes generarán muchas copias de RNA mensajero. Messenger RNA is translated into active protein, so the amount of luciferase is dependent on the activity of the regulatory element. Bueno, lo que dijo aquí fácilmente, bueno, que a partir de muchos RNAs mensajero
deberían derivar muchas proteínas, ¿sí? ¿Y esto cómo lo podemos ver? In the case of microRNA, Fíjense. Aquí está una imagen de las aplicaciones de todo esto. Esto se puede ver como aquí está esta imagen. Fíjense, en realidad lo que se está generando dentro de la célula, donde yo ya metí mi DNA recombinante, que en este caso es un vector reportero que tiene un gen de la luciferasa y lo único que yo le metí fue un promotor, vamos a medir si se está expresando la luciferasa. Entonces tiene que dar una señal lumínica y eso se podría ver en cultivos celulares. Entre más verde, en este caso, se observe el cultivo, quiere decir que hay más proteína, así como se observa en esta imagen, así se puede ver. Esto tiene otras aplicaciones. Podría yo incluso insertar DNA recombinante de luciferasa, la cual esté acoplada a una proteína de interés, y puedo identificar la migración de una proteína de interés, la cual fusione con la luciferasa, y ver, por ejemplo, rastrear en qué región de un ratón probablemente se esté expresando una oncoproteína. Entonces, se fijan, puede ser una tecnología muy conveniente, los vectores reporteros, porque además de permitirme identificar promotores, puedo identificar potenciales funciones de otras proteínas. El punto medular es el siguiente. A grandes rasgos, lo que me dice este tipo de tecnología, o para lo cual me ayuda, es para poder identificar qué tan potente es una región dentro de una región promotora, que ya dijimos podían ser promotores parciales, perdón, esto de aquí, promotores parciales, promotores desconocidos eh, o enhancers. Ahora me voy a apoyar con esta imagen de aquí. Y bueno, tienen una definición de qué es un gen reportero. Ya dijimos, gen reportero es el gen de la luciferasa, para este ejemplo. Aquí está una definición, ¿no? Son genes cuyos productos pueden ser fácilmente detectables y medibles. Y pues sí, si la luciferasa genera una bioluminiscencia, eso se puede medir con algún aparato como luminómetro. En realidad, la luminiscencia es una señal muy fácil de medir, por eso la conveniencia, y así es como funcionan básicamente estos sistemas. The promoter's effect on transcription. Reporter gene assays generally work as follows. First, you begin with your gene of interest with its upstream regulatory sequence, such as a promoter. Second, you clone this regulatory sequence upstream of a reporter gene in a plasmid. Bueno, aquí menciona lo siguiente. Lo que se va a insertar, esto de aquí abajo, es la región regulatoria, que es una manera de llamarle a los promotores, y el gen reportero, que sería el de la luciferasa, que se parece al otro video, es lo que se va a mantener constante. Entonces tenemos dos regiones. Esta es la que estamos insertando y la cual queremos investigar para qué sirve, lo que está en color rojo. Pero les pongo esta imagen, este segundo video, por lo siguiente. Now this promoter will drive the expression of the reporter. You then transfect the reporter gene construct into the cells of your choice. Lo que dice es que esta construcción se va a insertar en una célula. Claro, aquí lo pone en forma lineal, pero recuerden que todo es circular. Normalmente se usan plásmidos u otro tipo de vectores con esa forma circular. The cell will now transcribe the reporter gene into an mRNA and subsequently translate it into a protein product. Rápidamente, y es lo que quería hacer notar en este fragmento de video. Una vez que se inserta el DNA recombinante en la célula, se va a dar el proceso de transcripción. Obviamente esto que está en rojo es el promotor, eso se queda ahí. Y lo que sí se va a expresar en forma de RNA mensajero es lo que está en color verde.
y lo estamos viendo, fíjense. Que es, bueno, ya dijimos nuestro gen, perdón, sí, nuestro gen de luciferasa. Después esto se va a traducir y esta ya sería la proteína cuya bioluminiscencia después se va a medir. Algo importante que quiero hacer notar ahora con esta imagen, fíjense, en el caso de un vector reportero y un vector de expresión, ¿qué es lo que cambia? En el caso del vector reportero, que es lo que estamos viendo en este fragmento que les estoy contando, esta parte es la que nosotros vamos a insertar, lo que está en color azul en este caso, que para el video inicial decía que puede ser un promotor parcial o un promotor del cual no se sabe su función precisa, potenciales promotores, etcétera, o enhancers. Esto es lo que cambia cada vez que uno usa un vector reportero. Uno está metiendo esta parte. Y lo que está enfrente, la región codificante, sería siempre lo que está aquí en color azul. Muy bien. Y en el caso de los vectores de expresión es al revés. Lo que nosotros estamos insertando es la región codificante de un gen, lo que aquí sería en color verde. Por eso es que aquí les pongo esta imagen que creo que es muy buena. Representa la estructura de un gen en eucariotas, promotor, exones e intrones. Ya dijimos que después del splicing se genera la región codificante a partir de la cual se genera una proteína. Pero entonces, ¿qué es lo que hay que retomar de esta imagen? Para vectores de expresión, como el ejemplo de la insulina, la región que estamos metiendo nosotros es esta que está en color verde, la región codificante de la insulina. Y lo metemos en un vector de expresión, el cual ya tiene de fábrica un promotor. Y bueno, ahí el objetivo es que lo que se produzca lo vamos a utilizar, aislar la insulina y dársela a los diabéticos. En el caso de los vectores reporteros es al revés. Ahí ellos ya traen una secuencia, que insisto, es esto que está aquí en azul, y lo que nosotros vamos a meter es esto que está en café. Que bueno, para este caso de esta imagen sería lo que está en azul. Bien, con base en lo anterior, donde ya pudimos comprender un poco más lo que significa un vector reportero. A partir de ello vamos a ver esta diapositiva donde el objetivo es hacer notar más o dejar aún más contundente ese concepto de qué es un vector reportero y qué es un vector de expresión. Me voy a apoyar en esta imagen que es un fragmento de la que vimos hace un momento. Esta imagen representa la estructura de un gen que ya vimos a grandes rasgos está conformado por una región promotora, un exón, perdón, varios exones que están en verde e intrones en amarillo. Esto obviamente en eucariotas. Los procariotas no tienen intrones. Ya dijimos que para generar un DNA recombinante se tiene que abrir el plásmido y se va a meter ahí un fragmento de DNA. Aquí tenemos representado un plásmido el cual ya fue abierto, pero no hemos decidido todavía qué le vamos a insertar. Entonces me voy a apoyar con esto para explicar qué es un vector reportero, qué se tiene que meter en el caso de un vector reportero, qué tipo de DNA o qué región dentro de un gen se tiene que tomar para después meter en el plásmido o en el caso de un vector de expresión. ¿Sí? Si se fijan, ahora aparecen estos dos letreros en la parte de abajo, vector reportero, ¿lo ven? Y está ahora nada más el pedacito de promotor. Del lado derecho puse con letras verdes vector de expresión, donde nada más tomo lo que está en verde, que representa solo a los exones, solo la región a partir de la cual yo quiero obtener una proteína, que, insisto, es el ejemplo de la insulina. Muy bien, ahora, en el caso del vector reportero, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, este fragmento va a ser insertado en el plásmido. ¿Y en qué región va a quedar?
va a quedar del lado izquierdo, ¿ya vieron? Bueno, lo dije muy llanamente. En realidad tiene que estar en el extremo 5' dentro del plásmido, y ahí es donde voy a meterlo, en esa región. Enfrente de la parte azul, ahí tendrá que estar un gen reportero, como lo vimos en la parte anterior de este video. El gen de la luciferasa, que es un buen ejemplo. Entonces, esto que estoy tomando yo desde arriba del promotor y que ya inserté en el plásmido, debe de quedar en esa posición. Y enfrente deberá de tener necesariamente la secuencia de mi gen de luciferasa. Así es como funcionan los vectores reporteros. Lo azul es lo que yo estoy insertando. Ahora bien, en el caso de los vectores de expresión, ¿qué es lo que se va a insertar? Bueno, aquí ya lo represento, ¿no? Es la parte que está en verde. Voy a meterlo ahora de este lado, ¿ya vieron? Aquí. Este sería un vector de expresión, lo que vemos abajo, al cual nada más le falta poner algo que expresar, porque estos plásmidos ya tienen de fábrica un promotor. A estos ya no se les necesita poner un promotor, eso ya lo traen. Entonces yo lo que tengo que insertar es algo que tiene que expresarse. En este caso yo elijo que sea el gen de la insulina. Bueno, particularmente en este caso la región codificante del gen de la insulina. Entonces ahora lo pongo a la par. Vector reportero, este pedazo que está en morado, bueno, yo lo pongo en azul en el plásmido de abajo, yo lo pongo de ese lado, y vector de expresión es lo verde. Insisto, vector reportero para este ejemplo es lo que está en azul dentro del plásmido, y vector de expresión lo que está en color verde. Bueno, ya hablamos mucho de los vectores reporteros. Ahora vamos a hablar de los vectores de clonación y vamos a explicarlo en función de lo que representa un vector de expresión. Fíjense, en esta tabla están las diferencias a grandes rasgos entre un vector de clonación, que es la segunda columna de esta tabla, y un vector de expresión, la tercera columna de esta tabla. Vamos renglón por renglón. Primero la definición. En el renglón 2 de la tabla, para el vector de clonación dice que es una pequeña pieza de DNA, la cual nos sirve para introducir un DNA, un gen, en este caso dice un gen, en una célula hospedera. Recuerden, por definición un vector, bueno, es algo que nos permite transportar, ¿no? Vamos a transportar con este vector de clonación un fragmento que nosotros le metamos. Esto todo en conjunto, tanto vector como el DNA de interés, se mete en una célula y eso nos sirve para mantenerlo ahí, en dicho sistema. En el caso del vector de expresión, además de eso, además de permitir meterlo en una célula, ese DNA que uno quiere, también dentro de dicha célula se va a expresar la proteína y puede ser, como dice aquí, para su análisis o para producir simplemente algo como lo hemos dicho en el caso de la insulina, un producto útil. Entonces, a grandes rasgos, el vector de clonación nos sirve para mantener en forma estática, simplemente va a estar ahí nuestro, el vector de clonación, perdón, simplemente es una forma donde va a estar nuestro DNA de interés ahí estático, a su vez en una célula. Y el vector de expresión trasciende eso. No solo puede mantener algo dentro de una célula, sino que además tiene toda una estructura que permite que se exprese esa cosa que se metió. Con cosa me refiero al DNA, por supuesto. Vamos al tercer renglón. ¿Qué papel juega cada uno de estos? Bueno, el vector de clonación es usado para obtener múltiples copias de un DNA foráneo o de interés en general. Y en el caso del vector de expresión, ¿para qué sirve? ¿Cuál es su papel? Dice que se usa para obtener o analizar el producto de un gen. El producto de un gen es una proteína, por supuesto. O bien puede ser simplemente el RNA. Ya habíamos dicho que dentro de la expresión genética no necesariamente se tiene que llegar a proteína. El hecho de que se exprese el RNA mensajero ya es expresión genética. Vamos al renglón 4.
¿Qué tipos de vectores de clonación existen? Puede haber diferentes, desde los plásmidos, que son los sistemas más pequeños donde uno puede meter un DNA, hasta cósmidos, fagos, bags, JAKs, que son cromosomas artificiales de levadura, o los MACs. Estos últimos ya son sistemas que son muchísimo más grandes que un plásmido y uno puede meter ahí un fragmento de DNA muy muy grande. En el caso de los tipos de vectores de expresión, pues aquí menciona que solo los plásmidos se pueden usar como vectores de expresión, ¿sí? Y el último renglón, características de cada uno de estos. Bueno, en el caso del vector de clonación, básicamente contiene dentro de su estructura un origen de replicación y sitios únicos de restricción. Y cosas básicas como genes de resistencia a antibióticos. Eso es importante para la selección, lo vamos a ver más adelante. La selección de bacterias, porque esto se tiene que meter en una bacteria muchas veces. Y el vector de expresión, ¿qué características tiene? Bueno, tiene una región regulatoria, tiene promotores, tiene secuencias de terminación, tiene sitios de inicio de la transcripción y también dice hasta el final, además de todas las características de un vector de clonación típico. Entonces, si se fijan en el renglón anterior en tipos, donde mencionaba que solamente los plásmidos se pueden utilizar como vectores de expresión, pues a pesar de que son pequeños, vean toda la complejidad que contiene, porque además de las características propias de un vector de clonación, tiene todo esto que acabamos de ver. Regiones reguladoras, regiones de inicio de la transcripción, etc. Esta diapositiva es para seguir hablando con insistencia de lo que representan los vectores. Ya vimos en la tabla anterior que hay diferentes tipos de vectores. Están los plásmidos, que son los modelos más pequeñitos, y hay unos mucho más grandes, pero que solamente sirven como vectores de clonación, que son los JAKs. Y estos, bueno, nada más para dar una idea del tamaño de las secuencias que pueden insertarse en estos sistemas, pues vean, puede entrar una secuencia de 250 a 400 kilobases, miles de bases se refiere, 400.000 pares de bases se pueden insertar en estos sistemas. A un plásmido típico le cabe alrededor de 5.000 pares de bases. Pero bueno, lo pongo para hacer notar de una forma más contrastante las capacidades en cuanto al fragmento de DNA que uno puede insertar. No por nada los JAKs, los BACs, esos sistemas donde puede uno insertar fragmentos muy grandes, sirven para hacer bibliotecas genómicas. Se pueden meter prácticamente cromosomas completos. Y bueno, yo pongo del lado derecho esta imagen que representa de una forma muy coloquial lo que significa un vector. Un vector es algo que va a transportar DNA y eso lo puedo yo manipular e insertar en una célula de interés, ya sea para que se quede ahí en esa célula y se generen muchas copias o para expresar algún producto como la insulina que decimos con tanta insistencia. Bien, también aprovecho para mencionar el trabajo del doctor Francisco Bolívar Zapata. Él desarrolló, por supuesto, el doctor Francisco Bolívar Zapata es catedrático de la UNAM y es considerado dentro de los máximos biotecnólogos de todo el país. Él junto con el doctor Luis Herrera, que veremos su trabajo más adelante, del cual veremos su trabajo más adelante, ha hecho grandes aportaciones, ahorita lo menciono, y una de las más importantes están precisamente reflejados en el desarrollo de este plásmido. ¿Lo ven? En el ángulo inferior izquierdo está el mapa, la secuencia del plásmido PBR322, que fue el que desarrolló durante una estancia postdoctoral en Estados Unidos en 1977. Él junto con un investigador, Rodríguez,
llevaron a cabo el desarrollo de este sistema y en un momento vamos a ver en qué consiste. Hablar del modelo del doctor Bolívar Zapata, el modelo de plásmido que desarrolló. Este es el mapa de dicho plásmido y bueno, ya lo hemos mencionado en algunas ocasiones. Dentro de la estructura de este plásmido está una región que es todo, que está en color verde, que es un gen que va a conferir resistencia a la tetraciclina, que es un antibiótico. Ya habíamos dicho que los plásmidos, al ser integrados en una bacteria, estos pueden conferirle a dicha bacteria la capacidad de crecer en ambientes como un medio de cultivo con un antibiótico como la tetraciclina. Entonces, ¿qué quiere decir? Cada vez que una bacteria incorpore este plásmido, esta será capaz de crecer en un medio de cultivo con este antibiótico. Pero bueno, en realidad puede haber diferentes problemas técnicos porque no todas las veces los plásmidos que se internalizan en una bacteria son los correctos. Hay veces que el plásmido se puede abrir con las tijeras moleculares que son las enzimas de restricción y después se vuelve a cerrar como indica esta imagen. También existe la posibilidad de que el plásmido sí haya sido abierto, pero el fragmento de interés se haya metido en un sentido diferente. Esto puede ser porque usamos tal vez la misma enzima de restricción para cortar aquí y aquí, en el extremo 5' y 3'. Entonces se generan el mismo tipo de sitios pegajosos, de extremos cohesivos, y entonces el fragmento que queremos meter puede meterse en un sentido 5', 3' o inverso. Y eso no lo va a identificar el plásmido, él simplemente va a recibir lo que uno le está dando porque eso lo definen los sitios pegajosos. Entonces sería un plásmido que no nos sirve. Y así como este puede haber varios detalles técnicos que no nos aseguran que el plásmido que se incorporó en la bacteria y que le confiere la capacidad de crecer en un medio con tetraciclina sea el correcto. Incluso puede caber la posibilidad de que el fragmento que yo estoy internalizando haya sufrido una mutación. Recuerden, estos se generan muchas veces por PCR y es probable que en ese proceso la DNA polimerasa, en este caso la TAC polimerasa, haya generado una mutación. Eso es perfectamente normal. Pueden suceder ese tipo de errores. Entonces, bueno, esto representa un modelo donde sí hay éxito en que se metió en el sentido correcto, no tiene ninguna mutación y obviamente tiene el fragmento de interés. Entonces, el modelo de plásmido que desarrolla el doctor Francisco Bolívar consiste en lo siguiente, en que seleccionemos, porque recuerden, todo esto, los plásmidos, después de que los manipulamos, se tienen que meter en una bacteria. Entonces, a las bacterias, ¿cómo las vamos a elegir? Bueno, vamos a hacer medios de cultivo, cajas, como cajas Petri, como las conocen, y vamos a cultivar aquellas bacterias a las cuales les incorporamos alguno de estos diferentes plásmidos. Pero el que nos interesa es este, fíjense. ¿Cómo seleccionar este? Pues seleccionaremos aquellas cajas donde no haya crecido ninguna bacteria. Les parecerá algo raro esto que estoy diciendo. Les explico con el mapa del plásmido. Si se fijan, hice mucho énfasis en esta línea verde. Esta línea verde es la secuencia del gen de tetraciclina. Entonces, pues obviamente si este plásmido así como está lo meto en una bacteria, la bacteria va a crecer porque en un medio con tetraciclina porque tiene este gen. Pero ¿qué pasaría si yo corto aquí en medio o aquí en donde indican las flechas con la enzima EcoR1, HindI3 o SAL1? Si yo corto y en ese corte ahí se abre el plásmido, obviamente, y ahí meto mi fragmento de DNA de interés, ¿qué creen que va a pasar? Pues obviamente que voy a cambiar la secuencia del gen. Entonces esos plásmidos tendrán un marco de lectura diferente
Es decir, tendrán una secuencia totalmente distinta a la original porque yo estoy forzando a meter justo en donde corté, meteré el fragmento de interés. El que se les ocurra puede ser el gen de la insulina. Entonces, una vez que sucede eso, se cierra, obviamente. Se tiene que cerrar, como lo estamos viendo aquí. Pero recuerden, lo estoy metiendo en medio de esta región verde. Entonces, ¿qué pasaría? Pues ahora esos plásmidos que tienen la región que a mí me interesa van a conferir, más bien ya no van a poder conferir la resistencia a la tetraciclina. Entonces, las bacterias que mueran, muy probablemente será porque el plásmido que se incorporó es un plásmido que tiene dentro la secuencia que yo quiero. Pero como les quitó la capacidad de crecer, pues sí, va a verse una caja como esta. Todas las bacterias morirán. Y en las cajas donde crezcan bacterias, querrá decir que no se incorporó mi fragmento. Este es un método de selección negativa a través del cual, con la combinación de antibióticos, la capacidad de crecer o no crecer me va a ir dando las respuestas. Pero en síntesis, este modelo del Dr. Francisco Bolívar funciona de esa. Y no lo hice notar mucho. ¿Qué pasa? Si ya se murieron las bacterias, entonces ahora ¿de dónde tomo el material biológico para obtener más copias? Bueno, en realidad, antes de colocar en el medio de cultivo, en las cajas Petri, previamente yo me quedo con una alícuota de bacterias. Serían los tubos en donde yo llevé a cabo mi reacción de clonación molecular, donde hice mis inserciones y pude meter en las bacterias. Pero la confirmación, ese crecimiento en las cajas Petri sucede a posteriori. Bueno, esto nada más es para recordar el mapa. Aquí en la región verde es en donde yo voy a meter el fragmento de interés. Vamos a poner, insisto, el ejemplo del gen de la insulina. ¿Y qué va a suceder? Bueno, tenemos dos posibilidades. Imagínense que esto que está aquí, el, el tubo de la izquierda es un tubo donde no se incorporó mi fragmento dentro del gen de la tetraciclina, entonces no rompe el marco de lectura, entonces las bacterias crecen. El segundo tubo, el de la derecha, ahí sí se logró insertar en la secuencia del gen de la tetraciclina, entonces ya no puede sintetizar la proteína que le confiere la capacidad de crecer en medio con tetraciclina. Entonces, ¿cuál de las dos cajas me sirve? ¿Cuál de las dos cajas representa el resultado que yo quiero? La de la derecha, le puse una palomita aquí, entonces quiere decir que me quedo, bueno, estas bacterias ya se murieron, ya no me sirven, pero aquí todavía tengo. Entonces desecho este tubo de aquí, junto con esta caja, me quedo con este tubo y esto ya lo crezco, obviamente, en otro medio de cultivo donde no le ponga tetraciclina, pero sí crezcan mis bacterias para generar muchísimas copias. Una parte esencial dentro de la clonación molecular. Recuerden, vectores de clonación. Entonces puedo crecerlo muchísimas veces. Obviamente ya no le voy a poner tetraciclina. ¿Sí? Así funciona el modelo. Y bueno, una manera de confirmar que además el fragmento no solo se metió y cambió el marco de lectura de la tetraciclina, también tengo que confirmar que dicho fragmento de interés no haya generado, no albergue alguna mutación. Recuerden, esto se hizo mediante PCR, entonces tengo que hacer técnicas como secuenciación para confirmar que no hay mutaciones. Y bueno, esta imagen de abajo simplemente representa el crecimiento exponencial de este tipo de bacterias, donde está ahora sí mi fragmento de interés, y obviamente en un tubito donde hay solamente 5 mililitros no se va a comparar con medio litro de cultivo, ¿verdad? Aquí ya es crecer en masivo mis bacterias con mi fragmento de interés, el cual obviamente está en el plásmido del Dr. Francisco Bolívar. Esto sería todo por esta clase. Los hipervínculos de los videos de los cuales tomé algún fragmento los voy a poner en la descripción de este video, el cual voy a subir a YouTube. Estamos en comunicación. Saludos y cuídense.